¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver una segunda arquitectura de red neuronal profunda, muy usada en procesamiento de lenguaje natural, que se llaman redes neuronales recurrentes. ¿Ya? Partamos entonces con ver cuál era tal vez la limitación de la arquitectura profunda anterior, que era la red convolucional, para NLP. Ya, si bien las representaciones que nosotros aprendíamos con la red convolucional tenía sensibilidad de cuáles eran las componentes importantes de la estructura, o sea, era capaz de resaltar cuáles enegramas eran informativos para mi problema, su invariancia a la translación, o sea que no me importa tanto en qué posición ocurren esos enegramas, viola un poco lo que nosotros esperamos en el lenguaje, donde el orden en que ocurren las cosas a lo largo de toda una oración sí nos importa. Entonces, para eso tenemos otra estructura de red neuronal que sí es capaz de preservar toda la estructura a lo largo de la secuencia. ¿Ya? Entonces, las redes neuronales recurrentes son el modelo por defecto más apropiado para modelar secuencias usando redes neuronales. ¿Ya? Entonces vamos a seguir siempre con la lógica de que nuestro texto es una secuencia de palabras que son vectores, cada uno con un word embedding, pero ahora vamos a tener una red neuronal que sea más capaz de procesar la secuencia completa. Que esto es más allá que simplemente concatenar todos los embeddings y pasar por una feed forward. Entonces, la idea de una RNN, que viene del inglés Recurrent Neural Network, es poder representar secuencias de cualquier largo, o sea, oraciones de distinto largo, por ejemplo, en vectores de un largo fijo. O sea, vamos a aprender a codificar una secuencia en un solo vector. Y la idea es que ese vector sea capaz de prestar atención a todas las propiedades estructurales del input. ¿Ya? Y este tipo de RNN, hay muchas implementaciones, vamos a verlas en detalle, pero particularmente hay una familia de RNNs que usan compuertas, que van a entender más adelante lo que es, como la LSTM o la GRU, son súper poderosas para capturar estas regularidades estadísticas en esta secuencia de entrada, que va a ser una oración. Entonces, antes de ir en profundo a cómo son estas arquitecturas, o sea, cuál es la red neuronal que está detrás de la red recurrente, vamos a partir, siguiendo el libro de Goldberg, con la idea de motivar la red recurrente en base a una abstracción, o sea, como una abstracción matemática. ¿Qué va a hacer esta abstracción matemática? Una función que básicamente va a tomar una secuencia de vectores y esa secuencia de vectores la va a representar, mapear en un solo vector de tamaño fijo. Que eso conceptualmente en NLP sería que tengo mi oración, que es una secuencia de palabras, cada palabra tiene su vector, que es su word embedding, y yo tengo una función que mapea esa secuencia de vectores en un solo vector. Entonces, idealmente yo podría después pasarle ese vector, al igual que con la red convolucional, a una softmax y usarlo para clasificación, por ejemplo. Pero vamos a ver que la RNN también la puedo usar para muchas otras tareas de NLP, no solo clasificación, sino también sequence labeling o sequence to sequence, que puede servir para traducción. Ya, entonces vamos con la formulación matemática. Eh, Siempre usamos entonces nuestra secuencia de vectores con subíndice, o sea, tenemos esta secuencia de vectores desde I a J, entonces tenemos X vector, sub I 2.J, como esta secuencia de vectores. ¿Ya? Imaginémonos entonces si esta es una oración, tenemos una secuencia de palabras, el perro ladra, y acá está el embedding de él, el embedding de perro, el embedding de ladra. Entonces, a alto nivel, esta RNN va a ser una función que toma como entrada esta secuencia ordenada de elementos mapeados como vectores de una dimensión fija de in, llamada aquí. Entonces acá tenemos esta secuencia de vectores. Cada uno tiene de sub in dimensiones y nos da un solo vector de otro tamaño. Puede ser el mismo, pero también puede ser otro. Eso lo vamos a definir al final con la arquitectura larga. Entonces definimos como de out como la dimensionalidad del vector que me sale. Entonces el vector que me sale es un y sub n, que es un vector, que tiene d sub out dimensiones. Entonces conceptualmente ya tenemos esta definición matemática. Tengo un input que es una secuencia de vectores, cada vector tiene una dimensionalidad de sub in, le aplico esta función RNN y me da otro vector
que tiene una dimensión de out. ¿Ya? Pensemos un poco, si somos capaces de tomar una secuencia completa de cualquier largo y a partir de esa construir un solo vector. O sea, tengo el perro ladra, ¿no es cierto? El perro ladra es una secuencia de vectores y eso me da otro vector. Si yo puedo hacer eso, entonces en teoría también podría tener un vector por cada prefijo de mi secuencia. O sea, si tengo el perro ladra, un prefijo sería solamente la primera palabra, el. Otro prefijo sería las dos primeras palabras, el perro. Otro prefijo sería el perro ladra. Si yo le aplicase esta función RNN a cada uno de los prefijos, estaría obteniendo un vector por prefijo. ¿Ya? Eso conceptualmente es muy importante porque nos va a permitir no solamente quedarnos con el output final, sino puede que nos quedemos con varios outputs a partir de la RNN. Y eso en una cierta tarea va a ser muy útil. Lo van a entender más adelante, pero imaginemos por mientras que quiero hacer post-tagging o NER, o sea, sequence labeling, y de verdad yo quiero tener un output por cada posición, ¿no? Tengo el perro ladra y no me interesa solamente un vector para codificar la secuencia completa, sino quiero tener un vector por cada posición. Eh, si me quedo con estos vectores que me dan los prefijos, pudiese después aplicar cada uno de esos vectores un clasificador y hacer tagging, ¿ya? O sequence labeling con RNN. ¿Ya? Tranquilo si no entienden muy bien esto aún, lo vamos a ver con mucho más detalle a lo largo de la clase. Pero entonces, para seguir con la notación, vamos a definir RNN asterisco como una función que te retorna una secuencia de vectores. O sea, recibo como input una secuencia de vectores y te genero como output otra secuencia de vectores. Entonces, básicamente, esto como se define es aplicar la RNN a cada uno de los prefijos. O sea, desde 1, 2.1, desde 1, 2.2, 1, 2.3. Cada uno me da un vector y así como output tengo una secuencia de vectores. ¿Ya? Sé que esto puede sonar muy abstracto por ahora, pero va a ser muy importante para entender todas las aplicaciones y todo el poder que tienen las RNN para resolver tareas en NLP. Volvamos ahora solamente al caso en que me interesa el último vector que me sale. O sea, aplico mi RNN a mi secuencia de vectores de input y solo me quedo con el último vector que me sale. Ese último vector puede ser usado dentro de una red neuronal con más componentes para hacer una predicción. Por ejemplo, clasificar una oración en base a un tópico, o en base a un sentimiento, o en base a las categorías que nosotros queramos definir. ¿Cómo lo hago? Igual que lo hacía con la red convolucional. Quiero predecir entonces la probabilidad condicional de un evento E dado la secuencia. Eso sería, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que mi secuencia pertenezca a la clase deporte, fútbol, política. Eso lo defino entonces como le aplico una softmax a mi salida, por ejemplo, y primero tengo que a mi salida, ¿no es cierto?, proyectarla a todas las posibles salidas que tengo de mi espacio. Si tengo K etiquetas, voy a tener una matriz W, ¿no es cierto?, que tiene el largo de la salida Y y todas las posibles salidas, que es lo mismo que hacíamos en los modelos de clasificación lineal. Tengo un bias, a eso le aplico una softmax para que me queden los escalares que me dicen grado de pertenencia a cada una de las clases, todos sumando entre 0 y 1, y ese me da esta probabilidad. ¿Ya? Entonces la RNN, al igual que la CompNet, al igual que una red feedforward, yo puedo tomar su output, a eso aplicarle después una matriz de proyección hacia mi espacio de salidas, que son cuántas etiquetas yo quiero predecir. Le aplico una softmax sobre eso, después una cross-entropy loss, hago backpropagation, derivo todas las cosas hacia atrás. Vamos a tener que entender más adelante cómo esto yo lo puedo hacer con una red recurrente. Pero haciendo eso yo podría usar esta función que me codifica vectores para hacer clasificación. ¿Qué es lo interesante de la RNN? A diferencia, por ejemplo, de las cadenas de Markov ocultas o de los modelos de enegrama que vimos para Language Models, es que acá no tengo ningún supuesto markoviano. Acá no estoy diciendo que mi probabilidad de algo solamente depende un par de pasos hacia atrás y todo lo demás es independiente, que es lo que siempre hacíamos en nuestros modelos markovianos. Acá realmente soy capaz
en teoría, de condicionar sobre toda la historia de la secuencia. Y eso es la gran motivación de las RNN, que en teoría pudiesen tener memoria a largo plazo. Para que eso pueda ser útil, imaginémonos una tarea de Language Models, y yo tengo una oración, yo soy Felipe Bravo, yo nací en Chile, coma, punto, 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 y cuento toda una historia de mi vida, que me fui a vivir a Nueva Zelanda, que bla, 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 y al final sale por ende, hablo fluido el idioma, y hay que predecir esa palabra. Imaginemos que todo el texto está en inglés y que entre medio hablé muchas palabras que hacían referencia a haber estado en lugares de que se habla inglés. Un modelo markoviano solamente va a mirar el contexto más reciente y probablemente va a decir entonces yo hablo fluidamente el idioma inglés. Quizás una RNN que condiciona por toda la historia va a ser capaz de preservar la información relevante que ocurrió muy hacia atrás en la secuencia, muy al principio, como que yo nací en Chile, y sea capaz de predecir mejor que yo hablo fluido el español. Esa es un poco la motivación de este tipo de... Lo que hace esta función de la RNN, que básicamente toma una secuencia de vectores y me crea un vector fijo, tratemos de descomponerlo un poco más. ¿Ya? Aún lo estamos viendo de una manera conceptual, pero de a poquito, mientras la vamos descomponiendo, vamos a llegar realmente a cómo se implementa y qué es lo que tienen estas cosas. ¿Ya? Pero la RNN, y por eso se llama recurrente, porque tiene una componente recursiva. ¿Ya? O sea, esta función tiene una componente recursiva que hace que se llame a sí misma. Y esta recursión es la que le da el poder para computar secuencias de largo arbitrario. ¿Ya? Después vamos a ver que en la práctica eso no es tan así, pero por mientras creamos en ese formalismo. ¿Ya? Entonces definimos la RNN recursivamente en base a una función R que toma un estado, y el estado en el que estoy representa un vector, S sub i menos 1, que representa mi estado anterior, toma un vector de entrada y retorna un nuevo estado. ¿Ya? O sea, tratemos de digerir un poco esto. El RNN va a tener siempre, mientras va leyendo el input, paso por paso en la secuencia, va a tener siempre un estado, que va a representar un poco la memoria de lo que yo he visto hasta ahora y cuánto eso me importa. Ese estado es mi vector S. Y cada vez que yo lea un input nuevo, mi función R va a tomar mi estado anterior, S sub i menos 1, va a tomar el input que me llegó y va a actualizar mi estado. Y de esa manera, la RNN va a tratar de mantener un historial de todas las cosas que está leyendo a lo largo de la secuencia. Ese vector, ahora ya, con eso yo mantengo registro de lo que está pasando, pero también me importa poder hacer outputs. Acuérdense que la RNN asterisco es la que trata de hacer un output por cada vez que leo un elemento nuevo en la secuencia. Entonces, este vector, además de R, que es la función recursiva, tengo una función O, que es la función output. ¿Qué es que hace la función output? Toma mi estado actual, S sub i, y lo mapea a un vector Y sub i que hace el output. O sea, la función output lo único que hace es toma mi estado y sobre mi estado hace un output. O sea, básicamente tengo una máquina de estado, básicamente, que representa cuánta memoria tengo de lo que estoy viendo, que ese estado se representa como un vector, porque esto lo quiero después meter dentro de una red neuronal, que sea derivable. Cada vez que veo un input, mi función R toma mi estado actual, toma mi input y actualiza mi estado. Y además, quiero hacer un output, tengo una función O que toma mi estado actual y genera otro vector que me hace mi output, que hace un mapeo. Siempre que tengo una función recursiva necesito un caso base, o sea, no puedo partir de un S de la nada. Entonces, para simplicidad por mientras, vamos a asumir que el estado S sub 0 puede ser un vector aleatorio o asumamos que sea un vector de puro 0. ¿Ya? Pero necesito partir de algo, porque tengo una recursión, siempre tengo que partir de un caso base. Cuando construimos una RNN, igual que cuando construimos cualquier red neuronal, como una feedforward, tenemos que declarar cuáles son las dimensiones del input, cuáles son las dimensiones del output, cuáles son las dimensiones de los vectores del estado. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a PyTorch o TensorFlow, quieren implementar una red recurrente, siempre van a tener que definir esas cosas. ¿Ya? De esta misma manera,
con esta definición de una función O y una función R, vamos a verlo un poco más formal ahora, vamos a descomponer un poco más qué es el RNN asterisco. Entonces, el RNN asterisco, que era esta función que era capaz de dar una secuencia de vectores, que son los inputs, además darme una secuencia de outputs, va a ser una función, RNN asterisco, que recibe este vector, esta secuencia de vectores, que son mis inputs, y imaginémonos hasta ahora que son mi secuencia de palabras, cada palabra es un word embedding, ¿ya? Siempre mi input es una secuencia de vectores, recibe un estado inicial, o sea, tiene que partir de algo su estado, que es su memoria, que es otro vector, y me genera una secuencia de vectores. ¿Cómo se descompone esto? Cada y sub i, que es cada vector que yo salgo para cada prefijo, o sea, acá tengo, ¿no es cierto?, el perro ladra, parto con el vector 000, leo él y hago un output, leo perro, hago un output, leo ladra, hago un output. ¿Cómo lo hago eso? Es que para cada prefijo que yo voy retornando, llamo mi función O, que es mi función output, sobre el estado que tengo en esa posición. ¿Ya? ¿Y cómo yo calculo ese estado? Llamando a mi función R, que es mi función recursión. Entonces mi función R va entonces a tomar mi estado anterior, el vector de entrada, y en base a eso me va a hacer un estado nuevo. Entonces imaginémonos que yo quiero hacer, tengo una RNN que lo que trata de hacer es hacer un output por cada posición. ¿Ya? Está el perro ladra, él es un embedding, perro es un embedding, ladra es un embedding. Ese sub 0 parte con un vector random o un vector 0. Voy entonces y voy acá. Calculo mi estado nuevo. Mi estado 1 va a ser, ya mi función recursiva recibe el embedding de la primera palabra, el estado inicial, que es el S sub 0, y crea un estado nuevo. Para ese estado nuevo, que es el estado 1, llama a la función O y crea un output. Ahora voy al segundo embedding, la segunda palabra que es perro, ¿no es cierto? Perro tiene su embedding particular, y ahora llamo mi función recursiva y la alimento con el estado que me salió anteriormente, después de haber leído solamente él. Y esto modifica mi estado, me crea un estado nuevo, que es el estado S sub 2, y hago un output. Después hago ladra, que sería el X sub 3, voy a mi estado anterior, hago una recursión que me transforma mi estado a un estado nuevo, hago un output, y así sucesivamente hizo un output, un vector output para cada posición. Algo muy importante, R y O son los mismos a través de las posiciones. O sea, si nos imaginamos que R y O van a ser en algún momento funciones parametrizadas, porque son redes neuronales, o sea, van a tener pesos, parámetros, no van a cambiar desde una posición a otra. Y eso es lo más importante de entender. Estos se van a mantener fijos. ¿Ya? Que en el concepto de una red eso implica que tengo ciertos shared weights en mi red. O sea que tengo un peso W que va a ser el mismo más adelante en la red. Esperemos un poco ahora, aún quiero seguir la abstracción y más adelante vamos a ver en la práctica cómo esta recurrencia, la puedo meter dentro de un computational graph. ¿Ya? Pero la idea es que la RNN entonces va a ser un seguimiento de todos los estados de la computación hasta el estado actual S sub i, y eso se obtiene haciendo muchas invocaciones de la función R. ¿Ya? ¿Cómo se visualiza esto? Creo que acá esta imagen lo explica mucho mejor. Básicamente, tengo mi X sub i, que es mi input, me llega a mi función recursiva, esta función recursiva lee mi estado anterior y crea un estado nuevo, y con mi función O hace un output. Y ese estado nuevo se retroalimenta, me llega mi nuevo input, y esto lo hago sucesivamente hasta que proceso la secuencia completa. Pero los parámetros, los W o los θ, que son los parámetros de mi red, estos se mantienen fijos a lo largo de la red. ¿Cómo puedo yo ver esto de una forma más clara? Porque la recursión es compleja de seguir matemáticamente, desenrollando esto. ¿Cómo desenrollo mi red recurrente? Básicamente asumo que mi input es finito, y al final en el lenguaje, en la vida real, todos mis inputs van a ser finitos, todas mis oraciones van a tener un largo determinado. Yo puedo desenrollar, del inglés unroll, esta recursión.
¿Se dan cuenta? Parto entonces, tengo mi secuencia, el perro ladra muy fuerte. Y tengo mi estado inicial, que es un vector 0, 0, 0. Llega a mi x sub 1, él tiene su embedding, voy a mi recursión, que recibe esto y este de acá, y me hace entonces un estado nuevo. Le aplico mi output a este estado que me salió, y tengo mi y sub 1. Voy al segundo embedding, y hago lo mismo, ¿no es cierto? Esta recursión ahora recibe mi estado anterior, recibe el embedding nuevo, crea un estado nuevo, hace un output con ese estado nuevo y así sucesivamente. Lo que yo espero es que estos estados sean capaces de preservar toda la información que fue importante. Entonces, si yo, mi tarea aquí es language model, o sea, tengo una palabra y quiero predecir la siguiente, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero yo esperaría que si yo en algún momento dije yo nací en Chile, que esa información se quede guardada aquí, en este estado, y no se borre de aquí en adelante, que es un problema difícil. Entonces aquí cuando yo quiero predecir, por ende, yo qué idioma hablo fluidamente, en este estado esté guardada la información de que yo nací en Chile y sea capaz de predecir correctamente que yo hablo español. Súper importante, por favor, métanselo en la memoria, los parámetros son fijos. La función R y la función O, que si bien tienen parámetros que vamos a calibrar usando backpropagation, va a ser una función fija de parámetros. Entonces cuando desenrollo mi red, no es que tenga una función R nueva, que eso a mí me costó mucho de entender la primera vez que traté de entender las RNN, y por eso me gusta tanto esta abstracción de que se explica acá, en vez de, como mucha gente nos enseña, que pasa directamente a explicar cómo funciona la LSTM. Muy importante, o sea, traten de pensar que R y O sus parámetros son fijos. ¿Ya? Entonces, los parámetros θ entonces resaltan la idea de que los parámetros son los mismos para los mismos periodos de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo al final defino qué RNN tengo? Si es una Ellman o una LSTM o una GRU. Eso se va a definir en cómo yo represento R y cómo represento O. Imaginemos que R y O van a ser funciones parametrizadas. Van a tener parámetros que van a recibir, ¿ya? Y van a recibir los X, van a recibir los S y me van a generar un S nuevo. Y O va a tener otra función que va a tomar un S y va a generar un Y. Ya imaginemos que sean funciones con parámetros, como las funciones lineales y con activaciones y ese tipo de cosas. Más adelante vamos a ver en la clase, más adelante vamos a ver efectivamente cómo esto se forma. Se entiende un poco mejor la idea de que el estado es realmente capaz de preservar toda la información del input. ¿Ya? Entonces, el S sub i y también el Y sub i, que va a ser el output, va a tener información completa, por eso no es markoviano, de todo el input, hasta ese punto. X sub 1, X sub 2, hasta X sub i. Y eso se puede ver súper claramente si expandimos la recursión. Entonces, por ejemplo, tengamos que i sea igual a 4. El estado 4 va a venir de haber aplicado la función recursiva de mi RNN al estado en la posición 3 y al input 4. Si esto yo lo desenrollo, voy a ver que S sub 3 de acá viene a haber aplicado la función recursiva a S sub 2 y X sub 3. Y esto yo lo puedo seguir desarrollando, y esto yo lo puedo seguir desarrollando, y puedo que al final, puedo ver entonces que mi estado contiene información de todo el input, del X sub 1, del X sub 2, del X sub 3, del X sub 4, y si mi estado tiene función de todo el input, mi Y también va a tener función de todo el input. Entonces uno puede ver que S sub n e Y sub n, o sea, el estado final y el output final, se pueden ver como funciones que son capaces de codificar todo el input, toda la secuencia de entrada. Entonces la idea ahora del proceso de entrenamiento es que R y O, porque acuérdense que estas cosas no son cosas fijas, van a tener parámetros que yo quiero aprender a partir de mis datos, que eso viene a partir de hacer backpropagation y minimizar un error, es que ellos sean capaces de transmitir y guardar toda la información útil de mi tarea que yo quiero resolver. ¿Ya? O sea, si estoy de nuevo en una tarea de sentimiento y tengo el tema de que me cargó esta película, pero había ciertas cosas buenas como bla 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 bla, que la red sea capaz de aprender que la primera oración me cargó esta película, va a definir todo el sentimiento. Y todo lo que venga después de pero, que pueden ser muchas cosas positivas, no van a ser capaces de clasificar la oración completa como positiva. ¿Ya? Eso, imagínense un modelo back of words, un modelo, una simple feed forward, que no hace tracking del sentimiento, le va a costar mucho hacer eso.
Incluso una convolutional neural network simple como la que vimos, que no le importa tanto la posición de las cosas, le va a costar mucho más entender la importancia de la estructura. Por eso la RNN es una arquitectura tan poderosa. Ya, ¿cómo entreno yo una RNN? Acá está complicado. Acuérdense que yo les dije en la clase de redes neuronales que yo para poder hacer backpropagation o cualquier cosa con esta idea de diferenciación automática, lo que yo tenía que hacer era transformar mi función matemática, mi red neuronal, mi feedforward o mi red convolucional en un grafo computacional. Ese grafo tiene que ser acíclico para que yo pueda, en base a backpropagation, definir los gradientes de todos los parámetros. Y acá hay un problema, la RNN justamente es recursiva, entonces sí admitiría ciclos y sería muy complejo encontrar las derivadas. Pero si nosotros desenrollamos la red, como lo hicimos aquí, básicamente yo lo puedo desenrollar una cantidad fija de pasos. Y ya no se me convierte en una función infinitamente recursiva. Si yo desenrollo una cantidad fija de pasos, al final lo único que tengo, por ejemplo, tomo mis oraciones, veo cuál es la oración más larga, a las demás oraciones le hago padding para que todas queden del mismo largo, y todas las oraciones, mis redes recurrentes, las desenrollo la cantidad de pasos de la oración más larga. Si yo hago eso, al final lo único que tengo es una red feedforward muy profunda de cuántas veces yo la desenrollé, donde la única diferencia con la red feedforward que vimos en clases es que mis parámetros están compartidos, o sea que mis W de una capa son los mismos que los W de una capa de más adelante, y que el input no solamente está en la capa 0, sino que yo puedo meterle inputs nuevos en todas las capas. Ya, si yo le acepto esas dos modificaciones después de desenrollar, o sea que tengo inputs en todas las distintas capas y que al desenrollar tengo parámetros compartidos, básicamente tengo una red feedforward muy deep, muy profunda, a la cual yo le puedo hacer backpropagation. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Tengo una red recurrente, es básicamente una red muy profunda, donde los parámetros son compartidos en distintas partes de la computación y que yo le puedo asignar inputs nuevos en distintas capas. Acuérdense que yo cuando la desenrollo, cada capa va a ser una iteración de la secuencia. Entonces, cuando yo le voy agregando un input, cada palabra por palabra le estoy agregando inputs nuevos en las distintas posiciones. Entonces, básicamente, si yo quiero entrenar una red neuronal recurrente usando backpropagation, lo que tengo que hacer yo es desenrollar mi red neuronal recurrente y básicamente al final de la red, en algún momento, supongamos que tomo el vector output del último, eso le paso una softmax si quiero clasificar, tengo una loss que puede ser una cross-entropy loss o una hinge loss, depende de lo que yo quiera hacer, y después yo hago backpropagation para calcular los gradientes respecto a esta loss de todos los parámetros. En este caso, los parámetros, ¿cuáles serían? Serían todos los pesos que hayan dentro de la función recursiva R y mi función output O. Entrenamiento de redes neuronales recurrentes, desarrollando una cantidad finita de veces mi red para después hacer backpropagation, se llama backpropagation through time, backpropagation a través del tiempo. Para que se lo quieren ver en la literatura, cómo se llama este fenómeno, se llama así. La RNN por sí sola es súper importante, igual que todas las redes, son cajas que yo tengo que meter dentro de una red más grande, que básicamente lo que están haciendo es aprender representaciones. La RNN es buena para aprender representaciones sobre secuencias. Tengo una secuencia de vectores, quiero una buena representación de esa secuencia de vectores que me quede como el output final, por ejemplo. Por sí sola la RNN no hace nada. O sea, toda esta función R y O tienen que aprenderse en base a una tarea particular. Ya no aprenden de la magia o de la nada. Entonces sí tengo que conectar la salida de mi RNN con algo, con una softmax de algún problema particular, por ejemplo, clasificar el sentimiento de una oración, y después tener una loss, y esa loss, que es de una red más grande, pueda hacer backpropagation hacia atrás de todos los parámetros, incluidos los parámetros de la RNN. ¿Ya? Entonces imaginémonos que siempre estas cosas, las confnets, las RNN, las feedforwards, son al final piezas de Lego que yo puedo conectar inputs con outputs para hacer una red más complicada.
Y si yo hago conexiones que son compatibles y correctas, en algún momento llega una loss, un escalar final, que me mide el error entre lo que yo predigo y lo que de verdad debiese salir. Y eso sea capaz de actualizar todos mis pesos usando descenso gradiente. Esa es la filosofía y la noción de entender cómo funcionan las redes neuronales. Entonces la forma en que la RNN aprende a codificar las propiedades importantes del input van a ser determinados para la tarea que yo quiero resolver. O sea, si es sentimiento lo que yo quiero es predecir, obviamente ver una oración como me cargó la película va a definir el estado S profundamente. Si mi tarea es otra, tal vez eso no como clasificación por tópico, probablemente la red no va a aprender a prestarle atención a esas cosas. Entonces, la señal de supervisión no se aplica directamente a la RNN, no se aplica directamente a la función R o la función O, sino que tiene que ser parte de otra red más grande, donde se le puede aplicar la señal de supervisión y se puede hacer backpropagation. Ya que entendimos conceptualmente esta abstracción de la RNN, o sea, esta función recursiva que tiene una función R, una función O, que me codifica una secuencia de vectores, que yo idealmente esto después lo puedo representar con funciones parametrizadas y que yo puedo entrenar haciendo backpropagation. Lo que quiero que veamos ahora es como los casos más comunes de uso de la RNN en NLP. ¿Ya? Vamos a ver dos. Uno es el acceptor, el aceptador, y otro es el transducer, ¿ya? El transductor. ¿Ya? Lo más simple es el acceptor, que básicamente usar la RNN simplemente para hacer clasificación. Por ejemplo, clasificar el sentimiento de una oración completa. Ya, entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Recorro mi RNN, mi secuencia de entrada, que va a ser una secuencia de word embeddings, por ejemplo, y tengo un output final y sub n. Ese y sub n lo puedo alimentar a una capa totalmente conectada o una red feed forward de varias capas y después tener una softmax de predicción. Ya, y después todos mis gradientes se van hacia atrás y hacia el resto de la secuencia y puedo hacer cualquier loss que yo sé hacer, cross entropy, hinge. Ya, acá hay un diagrama que lo explica súper bien. Tengo mi red recurrente, entonces voy codificando el input en mi estado S. Mi función output solamente me importa el output final. Entonces todos estos outputs, y sub 4, y sub 3, no me importan. Y en base a eso después yo tengo una feedforward o algo, o una softmax, una loss, y eso hace backpropagation y permite esto aprender entonces todos los parámetros de R y de O. Y podría ir incluso más atrás y aprender el embedding layer de los inputs. O podría usar Word2Vec o embeddings preentrenados, como lo he explicado varias veces a lo largo del curso. Ya, es un ejemplo, imaginémonos que quiero hacer pato speech tagging de una palabra y entonces lo que hago, entonces leo la palabra letra por letra, ¿no? O sea, tengo perro, P-E-R-R-O, y básicamente tengo un embedding de la P, una embedding de la E, un embedding de la R, de la R, de la O, y cada vez que leo una letra voy teniendo entonces actualizando mi estado de la palabra, que me codifica la palabra completa, y al final tengo un cross entropy loss que me clasifica si la palabra es un sustantivo, un verbo, etc. Y el ejemplo que ya hemos hablado varias veces es sentimiento, ¿no? Tengo en orden una oración y cada elemento de la secuencia es una palabra. Tengo una secuencia de word embeddings aquí. Tengo mi función recursiva que me va codificando el input y básicamente va guardando lo que he codificado en estos vectores de acá y eso lo uso finalmente para predecir. ¿Ya? Eso es el acceptor. Entonces el acceptor es lo más simple y qué pasa en el acceptor solamente me importa el hidden state final. ¿Ya? ¿Puedo usar otras cosas? Sí. Podría en vez de solamente usar el Y final, 5 podría ser un promedio, por ejemplo, de todas estas cosas. O podría ser un max pooling, como lo que hicimos en las redes convolucionales. También uno podría hacer ese tipo de operadores acá. ¿Ya? Pero lo más simple el aceptor es que me quedo solo con el estado final. ¿Ya? Y la segunda opción, que es súper interesante porque esto nos habla de que yo soy capaz de usar la red recurrente no, más allá de clasificación. Acuérdense que yo les hablaba en el curso de que en NLP hay como grandes familias de tareas. Una es como Sequence Classification, que yo quiero clasificar una oración. Sequence Labeling, que yo, como NER o Part of Speech, en que yo hago un output por cada posición de la secuencia.
Y sequence to sequence, que es la idea que yo de una secuencia genero otra secuencia, que es la idea de traducción, resúmenes automáticos, chatbots, que leo la historia hacia atrás y hago una oración nueva. Esos son como los tres casos, ¿ya? Sequence classification, sequence labeling y sequence to sequence. ¿Ya? Algo interesante, una propiedad súper interesante de la RNN es que efectivamente usando ciertas modificaciones uno la puede usar para todas estas tareas. Que son muy distintos a la forma tradicional de NLP antigua, pre-deep learning, en que si uno miraba los modelos eran súper distintos o más complejos unos que otros. O sea, pensemos en el fenómeno probabilístico, clasificación yo tenía naive Bayes, sequence labeling tenía la cadena de Markov oculta, que es mucho más compleja. ¿Ya? O teníamos el tema de con modelos lineales, lo mismo, ¿no? Tenía clasificación, hago un modelo lineal con atributos. Sequence labeling tenía que hacer un maximum entropy Markov model, que tengo que tener atributos especiales para la secuencia, usar Viterbi y todas esas cosas. O la conditional random field. Con la RNN realmente es bastante fácil pasar de sequence classification a sequence labeling. ¿Qué es la idea? La idea es que ahora yo quiero tener un output por real, me importa el output por cada una de las posiciones. ¿Dónde pasa? Y eso se llama el transductor, el transducer. O sea, yo hago un output t subgorro, t gorro, que es lo que yo estimo, sub i, por cada posición. O sea, yo hago el perro ladra y quiero decir que él es un determiner, perro es un noun y ladra es un verbo. ¿No es cierto? Esa es la idea. O ner, quiero saber si hay una entidad o no hay una entidad. ¿Cómo lo hago? Que se va a ver mucho más claro en la figura. Básicamente yo tengo un problema de clasificación por cada salida. Entonces yo, cada Y que me sale por cada salida de la secuencia, a ese yo le aplico una loss local. ¿Ya? Le aplico una softmax, y por ejemplo, para sobre todas las características, los part of speech posibles. Después le aplico una cross entropy loss y ese es local. O sea, tengo un problema de clasificación local. Que estoy prediciendo por cada posición cuál es la etiqueta correspondiente. ¿Ya? Basado en la etiqueta real. Y después yo cuando desenrollo, puedo, para hacer el tagging de la secuencia completa, yo lo único que hago es agrego estos loss locales. ¿Y cómo lo hago? Tengo un loss global, que básicamente recibe la secuencia de predicciones y la secuencia gold, y básicamente va a ser la suma u otra agregación de todos mis loss locales. ¿Ya? O sea, generalmente puede ser la suma, pero podría ser también una suma ponderada. ¿Ya? Acá se entiende mucho mejor. Tengo mi input aquí, ¿no es cierto? El perro ladra muy fuerte y acá voy a él, tengo el embedding de él, ¿no es cierto? Tengo mi estado inicial, llamo mi función recursiva, llamo mi función output y predigo entonces un vector de salida. A ese yo lo mapeo con una función lineal a mi espacio de salida, que son, qué sé yo, mis 20 etiquetas de parts of speech, verbo, sustantivo, adverbio. Le aplico una softmax, le aplico una cross entropy loss y tengo una loss local. Voy haciendo lo mismo para cada una de las palabras. Tengo una loss local, una loss local, una loss local. Acuérdense que la loss local, entre más me equivoco, más grande es. Cuando no me equivoco, tiene un valor chico. Sumo todas estas loss locales y tengo una loss global de toda la secuencia. ¿Ya? Y esa es la idea de hacer del transducer, el transductor. Ven que del aceptor al transductor con la RNN fue súper simple el cambio. Lo único que cambió es que en el acceptor yo no me importaban estos inputs de acá y solamente calculaba una loss sobre la última. Y en el transductor tengo losses locales y tengo una loss global. Súper, súper simple. Y eso lo hace súper flexible la RNN para NLP. Por eso cuando salieron, o sea, cuando en 2014, 2015, todos los papers en los congresos buenos de NLP estaban plagados de gente usando redes recurrentes. ¿Ya? Y para finalizar el tema del transductor, acá vamos a ver los ejemplos eh, más interesantes del transductor. Uno, el tema de sequence labeling, etiquetado de secuencia, o un tagger, un etiquetador. Por ejemplo, un ner, un post. Entonces tomamos el input, que es mi secuencia de vectores, y básicamente mis S's, mis estados y sus outputs van a ser entonces representaciones de la oración en su posición, y yo puedo hacer una predicción entonces por cada salida. ¿Ya? Otra cosa muy interesante es Language Modeling. Yo puedo usar la RNN con el transductor súper fácil para Language Modeling, y lo único que yo hago es amarrar lo que yo estoy prediciendo con la palabra siguiente.
O sea, lo único que yo hago aquí en el transductor es que yo acá tengo mi secuencia de entrada, x1, x1, x2, x3, x4 y acá lo corro para acá. Entonces trato solamente de predecir la palabra siguiente. ¿Ya? Y tengo una softmax, ¿no es cierto?, sobre todas las posibles palabras. No tan distinto a lo que hacíamos en Word2Vec, pero acá tengo un language model que está capturando toda la secuencia. ¿Ya? Entonces la idea es que predigo una distribución sobre las palabras siguientes. Estoy en la posición I y trato de predecir una distribución de probabilidad sobre todas las palabras siguientes con una softmax. ¿Ya? Los language models basados en RNN son súper poderosos. O sea, en Perplexity muestran una mejora importante a los modelos de enegramas que vimos al principio del curso. Entonces, conceptualmente, usar RNNs como transductores nos permite relajar toda la hipótesis markoviana de los supuestos markovianos de los modelos tradicionales de secuencia que usamos, por ejemplo, en Language Modeling con enegrama o Sequence Labeling con cadenas de Markov ocultas. Eran markovianas, o sea, solamente estamos limitados a tener en memoria un par de palabras hacia atrás. Con esto realmente somos capaces de codificar el input completo y condicionar sobre toda la historia. ¿Ya? Y eso lo hace súper, súper poderoso a la red neuronal recurrente para sobre las redes neuronales bidireccionales. Básicamente, la red neuronal recurrente que hemos visto hasta ahora solamente permite condicionar con las cosas que han pasado antes, pero no condicionar con las cosas que han pasado en el futuro. Y en muchas tareas de etiquetado de secuencia, lo que pasa en el futuro puede ser muy útil. ¿Ya? Me puede servir mucho por ejemplo, saber que la palabra siguiente es un sustantivo me puede ayudar mucho para saber que la palabra actual es un artículo, un determiner. Entonces, para eso se pueden usar redes neuronales recurrentes bidireccionales, que son las BI-RNN. Y básicamente la idea, entonces imaginémonos que estoy en un problema de tagging, entonces la RNN que hemos visto hasta ahora nos permite entonces modelar la información de la palabra iésima basada en todo lo anterior que ha pasado hasta ahí. Pero es claro que lo que pasa después, todo desde la palabra iésima más 1 hasta el final, también podría ser muy útil para hacer predicciones. Entonces vamos a ver ahora una variación de la red neuronal recurrente, que es bidireccional, que nos permite no solamente condicionar hacia todo lo que ha pasado hacia atrás, sino nos permite condicionar hacia todo lo que ha pasado hacia adelante. Como se imaginarán, al final voy a tener dos redes neuronales recurrentes, una que va a recorrer la secuencia de atrás hacia adelante y otra de adelante hacia atrás, y voy a de cierta manera concatenar los estados correspondientes para cada posición. ¿Ya? Y eso me hace una red mucho más poderosa. Imaginamos ahora de mejor manera en qué consiste esta red recurrente bidireccional. Tenemos el input, ¿no es cierto?, que es nuestra clásica secuencia de vectores. El perro ladra con un embedding para cada palabra. Y la idea aquí es que vamos a tener dos redes neuronales recurrentes. Una va a mantener el estado leyendo la secuencia de izquierda a derecha y otra va a mantener el estado leyendo la secuencia de derecha a izquierda. Entonces vamos a tener una red forward y una red backward. Y vamos a tener estados entonces S sub i forward y S sub i backward para cada posición Y. Y lo vamos a entender como siempre con mejor claridad, espero, en la figura de más adelante. Pero entonces el estado forward, el S sub i super F, se basa entonces en leer la secuencia de izquierda a derecha. X sub 1, X sub 2 hasta X sub i. Mientras que el estado S sub i B, que es el estado backwards, o sea, de reverso, se basa en leer la secuencia de derecha a izquierda. X sub n menos i, etc. Entonces acá tenemos el perro ladra y acá tenemos entonces ladra perro el. ¿Okay? Estos estados van a ser obtenidos con dos redes neuronales recurrentes distintas. Entonces imaginémonos, vamos a tener una RNN forward que va a leer la secuencia de izquierda a derecha, x sub 1, x sub 2, x sub 3, y otra que va a leer la secuencia de derecha a izquierda, o sea, x sub n menos 1, punto, 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 x sub 2, x sub 1. O sea, se alimenta la secuencia en reversa. ¿Cómo representa entonces un estado S sub i? Básicamente compongo de alguna manera los dos estados de la red forward y la red backward
lo más intuitivo es concatenar. ¿Ya? Entonces ahora cuando quiero hacer una predicción o quiero trabajar con el output, lo que voy a hacer es concatenar los outputs del estado forward y el estado backward. ¿Ya? Entonces quiero sacar un output para la posición y va a ser la concatenación de aplicar mi output de mi red forward a mi estado de la posición y de mi red forward con el output de mi red backward y el estado de la posición y de mi red backward. ¿Qué es lo interesante? Que ahora el output va a tener información de la historia de la secuencia, no solo de su historia hacia atrás, sino además de toda su historia hacia adelante. Que eso puede ser muy, muy interesante y puede aportar mucha información en problemas de etiquetado de secuencias, por ejemplo. Entonces el codificado ahora de la yésima palabra en la secuencia va a basar de la concatenación de dos estados que me dan dos RNN, una que lee la secuencia de izquierda a derecha y otra que la lee de derecha a izquierda, desde el final al principio. Entonces podemos definir ahora, igual como una definición formal, como la abstracción de RNN que teníamos antes, pero bidireccional, es una red biRNN que recibe una secuencia de vectores, una posición y me da un vector Y sub. ¿Cómo obtengo ese vector? Aplicando una red neuronal recurrente clásica, forward, desde la posición 1 hasta la posición y otro que me lee en reversa, desde la posición N a la posición I, que es mi red backward. Y concateno las dos cosas. Acá me falta un símbolo. Ese vector Y sub I que yo obtuve a partir de mi red recurrente bidireccional se puede ahora usar directamente para hacer predicciones o, como hemos visto a lo largo de esta clase, se puede alimentar en una red más compleja para hacer otras predicciones. Entonces, las dos redes son independientes en la manera que cada una tiene sus propios parámetros de su función R y su función O, si al concatenarse las salidas, y esto se va a aplicar después a alguna loss, los gradientes van a seguir un flujo que vaya para las dos redes. Entonces voy a alimentar con backpropagation las dos redes a partir de la misma señal de error. Entonces cuando yo alimente entonces esta salida a través de una red neuronal feedforward con una softmax para hacer predicciones, voy a entonces alimentar con esa señal de error tanto las señales de la red recurrente que forward como la red recurrente backward. ¿Ya? Entonces acá tengo un ejemplo, tengo la relación de Brown Fox Jumped y acá en la red forward de mi RNN, la que va hacia adelante, estoy leyendo mi secuencia, ¿no es cierto? Y codificando mi estado, acá tengo un S sub 1, un S sub 2, S sub 3 forward. Con eso hago un output de esto y tengo un I sub 4 forward que representa al final jumped con todos los tutoriales atrás. Y tengo otra red backward que estoy leyendo la secuencia de adelante hacia atrás, dog, day, over, jumped, con la misma noción pero al reverso. Y eso me da, con sus propias funciones de recursión y de output, me va a crear un vector I sub 4 pero reverso. Si yo concateno estas dos cosas, ahora tengo un vector, una representación muy poderosa de la palabra jumped en su contexto. ¿Ya? Uno puede ver que al final la RNN está actuando de cierta manera como un contextualizador. ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, la palabra jumped, en su input era su embedding, supongamos que fue entrenado con Word2Vec, y ese jumped no tiene información mucha de en qué contexto está ocurriendo en este momento. De cierta manera, cuando uno pasa este vector de salida acá, estoy contextualizando jumped en el contexto en que ocurre. ¿Ya? Entonces uno puede imaginarse que estos estados ocultos, estos hidden state, el S sub 4 por ejemplo, de cierta manera está contextualizando la palabra, que es algo que puede que va a hacerle mucho sentido más adelante. Entonces, veamos ahora pensemos entonces que nos démonos cuenta que el vector I sub 4 concatenado representa la palabra jump, saltar, codificando una ventana infinita hacia ella, ¿no? O sea, todas las palabras que tenía hacia la izquierda y todas las palabras hacia la derecha.
La práctica no es infinita porque tenemos secuencias finitas y tenemos que desarrollar la red. Ya, pero definitivamente estamos codificando ahora la palabra jumped en base a todo su contexto, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, de la misma manera, si queremos hacer algo como un transducer, un transductor, usando una red bidireccional, podemos definir la bidireccional RNN asterisco, que básicamente es aplicarle esto a todas las posiciones, a todos los prefijos, y así puedo tener un vector por cada posición, pero que este está formado por lo que me da la red forward y la red backward. Entonces defino la bidireccional RNN asterisco como la secuencia de vectores que me van produciendo todos sus outputs. Entonces aquí aplico esto a mi secuencia de vectores. Acuérdense que siempre una secuencia de vectores uso la notación subíndice 1, 2.n. Me da una secuencia de vectores aquí que se formó al final de aplicar la red recurrente bidireccional a cada una de sus posiciones. Entonces yo puedo calcular entonces al final todos estos outputs, primero corriendo la red forward, después la red backward y después concatenando los outputs relevantes. Que eso es lo que estamos viendo en esta figura de acá. ¿Ya? Imaginémonos ahora que tengo un transducer que quiero hacer part of speech tagging de Brown Box Jumped y a mí me interesa codificar no solamente la información según lo que venga adelante, sino también lo que venga hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo entonces parto con mi hidden state inicial, s sub 0 de forward, voy con mi función recursiva y mi función output generando outputs, sigo desarrollando la red y llego hasta el final. Y lo mismo hago con la red al reverso, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que en cada posición concateno entonces la representación de cada palabra que me da la información de la red forward y la red backward. Y ahora tengo una información mucho más poderosa. Entonces, si acá yo usara un transductor para hacer sequence labeling, o sea, acá tengo una softmax, acá una softmax, acá una softmax para hacer part of speech tagging, por ejemplo. Sé ahora que mi red bidireccional va a ser capaz de contextualizar esta palabra, no solamente con su información que tenía hacia atrás, sino también con su información hacia adelante. ¿Ya? Entonces, la red recurrente bidireccional es súper efectiva para tareas de etiquetado, en donde cada vector de input corresponde a un tiene su vector correspondiente de output. Y puede servir no solamente para un transductor, pero como una general purpose, o sea, como de cualquier enfoque, un extractor de características múltiple enfoque. O sea, en cualquier contexto en que yo de verdad quiero eh, obtener atributos aprendidos de una secuencia en cada una de sus posiciones, tomando información del contexto tanto a la izquierda como a la derecha, la red recurrente bidireccional es una alternativa muy, muy, muy poderosa. Otra propiedad bastante interesante de las RNN, en que yo las puedo apilar una sobre la otra y tener redes neuronales recurrentes de varias capas. ¿Ya? Esto es un concepto que puede ser un poco engorroso a entender, pero cuando lo vean con la imagen les va a sonar muy simple. Ya básicamente lo que yo hago es que yo apilo varias redes neuronales recurrentes, que pueden ser bidireccionales o unidireccionales, en capas y formo una grilla. Ya grilla porque hacia la derecha la puedo desenrollar y después los outputs de cada una van a ser el input de la siguiente. ¿Ya? Y eso al final eso se le puede llamar una deep RNN. Entonces formalmente puedo decir, tengo KRNN, la primera, la segunda, la tercera, la késima, donde la jésima RNN la defino con su función de estado S super J, ¿ya? Y tiene también sus outputs, ¿no es cierto? Eh, los inputs de estas RNN, entonces, de múltiples capas, va a ser esta secuencia de vectores de inputs, lo clásico, el perro ladra, de la primera RNN, pero los inputs de la jésima RNN, o sea, J mayor que 2, la segunda, la tercera, la cuarta, van a ser los outputs de la RNN anterior, o sea, acá la RNN J-1. Y después el output de la RNN de más arriba es el output que a mí me importa para hacer predicciones.
Entonces esa arquitectura yo le llamo una RNN profunda o de múltiples capas. Entonces acá hay un dibujo de lo que está pasando. Estoy desarrollando una RNN de 3 capas. Entonces la voy desarrollando las 5 palabras. El perro ladra muy fuerte. La primera RNN, la primera capa, recibe el input. Entonces acá llamo a mi función recursiva que me crea un estado nuevo, ¿no es cierto? Un output. Y ese output acá es input de otra red recurrente. Y lo mismo. Y aplico mi función recursiva de acá, cambio mi estado de mi segunda red y ese output me da otro vector que es input de mi tercera red. Y acá tengo mi función recursiva, mi función output. La función recursiva actualiza mi vector de estado, mi output me genera una salida y esa es la salida que yo uso después para mi red, qué sé yo. Estoy haciendo part of speech tagging, a esta yo le aplico la softmax y a esa tengo un loss y esa señal de loss es la que viaja actualizando todos estos pesos hacia atrás. ¿Ya? Entonces yo desarrollo esto y por eso digo que tengo una grilla. Hacia la derecha tengo el proceso de desenrollar y hacia arriba tengo el proceso de que estoy apilando las salidas de cada red como entrada de la siguiente red recurrente. ¿Ya? A nivel teórico, no es claro cuál es el poder que se gana por hacer esto, pero la práctica empíricamente se ha mostrado que en bastantes tareas, como traducción automática, estas tareas estas redes recurrentes de varias capas pueden comportarse mejor. Y con esto finalizamos la primera parte de la clase de redes neuronales recurrentes. Vimos entonces conceptualmente qué eran estas funciones que eran capaces de codificar secuencias de vectores en un solo vector. Vimos que tiene una función recursiva, una función de output. Aún no hemos visto cómo se implementan esas funciones. Pero vimos que se pueden usar para clasificación, se pueden usar para sequence labeling y se pueden tratar de manera bidireccional también para que codifiquen no solamente de atrás para adelante, sino también de adelante hacia atrás. Y además yo la puedo apilar en muchas capas con la intención de tener una arquitectura aún más poderosa para aprender representaciones de texto. Entonces la próxima parte de esta clase, que esta clase la separamos en 2 partes, va a ser las implementaciones de las RNN, que van a ser la clásica, la Hellman, que es la más simple, donde R y O se implementan con redes feedforward, y después vamos a ver redes más complejas como la LSTM y la GRU, que usan compuertas. Y al final vamos a ver ciertas aplicaciones de cómo esto se puede usar para análisis de sentimiento y ese tipo de cosas. Eso. Nos vemos entonces la